Bienvenidos nuevamente a su canal Conociendo su Biblia. Continuamos con nuestro estudio Conociendo la Doctrina Bíblica. Soy Big León. Ahora vamos a iniciar una lección bastante difícil de entender, incluso de explicar. Sin embargo, confiamos en que nuestro Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos puede guiar para comprender un poquito más esta doctrina. Me refiero a la doctrina de la Trinidad. Antes queremos agradecer su atención y su apoyo y les pedimos por favor que accione la campanita y el botoncito ese rojo donde dice suscríbete para que usted reciba las notificaciones que cada domingo subimos. Obséquenos un like, también comparta este material, usted lo puede utilizar con toda confianza para enseñar a otros o para que usted mismo lo baje y lo pueda estudiar, y también agradecer sus comentarios, ya que estos nos ayudan a mejorar. Iniciamos entonces con la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina va a ser como un repaso de lo que ya vimos acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y finalmente vamos a empatar, o permítame utilizar la palabra ensamblar, ¿qué es lo que quiere decir la palabra Trinidad? Bien, a partir de esta lección entonces vamos a iniciar con nuevos conocimientos que como cristianos estamos comprometidos y necesitamos saber para fortalecer nuestro conocimiento de las bases doctrinales que como verdaderos cristianos profesamos. Toda doctrina o enseñanza que aquí hemos visto y hemos estudiado parte de las Sagradas Escrituras, y esto con el propósito de que usted tenga las herramientas necesarias, los argumentos bíblicos necesarios para presentar defensa de la fe que usted profesa, como nos lo dice primera de Pedro 3:15, para presentar defensa con mansedumbre. Como podemos ver, o como hemos visto, esta lección trata de las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se menciona ya esta doctrina, donde vemos que Dios escogió un pueblo, Israel, quien decía adorar, seguir y servir a Dios como el Padre eterno. Sin embargo, sus antecedentes van un poco más allá y vemos, por ejemplo, en Génesis 1:26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí está hablando en plural. Está hablando acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego, más adelante, en Génesis 3:22, cuando cae el hombre, cuando Adán peca, dice el texto de Génesis 3:22: y dijo Dios, Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez note el plural que habla de otra vez nosotros, se refiere a Padre, Hijo y Espíritu Santos, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Luego, en Génesis 11:27, cuando es la confusión de las lenguas, cuando Nimrod pretende hacer un solo gobierno y una sola lengua, y entonces contraviniendo a lo que Dios les había dicho antes en el capítulo 10, que se expandieran y poblaran la tierra. Sin embargo, Nimrod trató de hacer un solo gobierno y centrar un gobierno. Esto le desagrada a Dios porque está en contraposición de los mandatos de Dios. Al ver esa rebeldía, Dios dice en Génesis 11:7, dice: ahora pues, descendamos. Otra vez habla en plural. Dice: y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda
él habla de su compañero. Entonces, como podemos observar, tan solo en estos 3 versículos nos indican una participación de las 3 personas, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la creación y en las consecuencias hacia el hombre por su desobediencia. También en el Antiguo Testamento, donde podemos ver que Dios escogió un pueblo, según Deuteronomio 7:7, no porque fuera algo especial, al contrario, dice Deuteronomio 7:7, era un pueblo insignificante. Ellos ya sabían de la existencia de un Dios único que les había llamado ser como hijos. Y esto lo vemos mucho más adelante en Jeremías 3:19, donde Dios le dice a su pueblo que le llame Padre mío. Y también le dice, no se apartarán de mí. Luego, en Isaías 63:16, el profeta Isaías llama a Jehová como nuestro Padre. Y luego, más adelante, en el libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, vemos una vez más que Jehová es llamado nuestro Padre. Sin embargo, la mención de Padre nuestro o nuestro Padre en el Antiguo Testamento es muy escasa. Algunos dicen que es como 15 veces que se menciona en todo el Antiguo Testamento, pero es en el Nuevo Testamento donde Dios se revela de manera total, donde se nos da a conocer de manera amplia esta doctrina de la Trinidad. Y es precisamente en el texto de Mateo 6:9, donde nos dice el Señor Jesucristo, vosotros, es decir, ustedes, discípulos y apóstoles, orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces es en este versículo cuando encontramos esa manifestación del plan perfecto de Dios, dando a entender que Padre es un concepto que el hombre conoce perfectamente, teniendo en mente que Padre es aquel que engendra, que cría, que cuida, que ama y provee a su dependencia, y que es la única fuente de seguridad que un hijo puede tener, sobre todo cuando es pequeño, y que este hijo depende totalmente de él. En esa cosmovisión, la Biblia enseña que Dios solo tiene un hijo unigénito, o su único hijo. Sin embargo, Dios ha decidido dar el derecho de hijo por vía de adopción a todo aquel que cree y recibe como Salvador a su Hijo Jesucristo. Usted conoce Juan 1:12, donde nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el poder, les dio el poder legal de ser hijo de Dios. Y luego, en Romanos 8:15, el apóstol Pablo, que está precisamente hablando a los romanos, que gracias al espíritu de adopción, es decir, porque hemos sido adoptados, podemos llamar a Dios Abba Padre, que textualmente significa papito querido. Pero en esta revelación que nos muestra el Nuevo Testamento, vemos cómo el Padre planeó la salvación. Ahí puede usted checar esos textos. Al Hijo lo vemos cómo ejecuta el plan salvífico. Y finalmente vemos cómo el Espíritu Santo imparte la salvación. Como podemos ver, entonces, es en el Nuevo Testamento donde se presenta de una manera plena y total la doctrina de la salvación.
Para tratar, y permítame usted esta expresión, para tratar de entender esta doctrina, analicemos esta diapositiva que aparece aquí, que nos muestra los atributos de Dios o los atributos divinos de cada persona de la Trinidad. Usted puede ver ahí cada uno de los cuadros que aparecen. Usted puede ver los atributos de Dios como omnipresente, omnisciente, omnipotente, santo, eterno, verdadero, como Señor, como Dios, como Todopoderoso. Y en cada uno de los rubros usted ve en lo que le corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le invito a que, no sé, copie, haga usted este mismo cuadro, lo copie, lo tenga usted ahí en su escritorio, en su Biblia, para que usted tenga los argumentos bíblicos suficientes para demostrar que el Padre es Dios, demostrar que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que comparten cada uno estos atributos divinos. Lo dejo un poco segundos más para que usted tenga tiempo de ver o usted puede detener ahí su video para que usted vea cada uno de estos argumentos. Ya que hemos visto cómo está constituida la Trinidad, difícilmente esta idea o este concepto que aparece en la Biblia puede explicarse y entender esta doctrina. No hay manera de explicarla adecuadamente. ¿Por qué? Porque la Trinidad es un concepto o idea que es imposible de entender y explicar completamente por ningún humano. Algunos han dicho que la Trinidad no lo comparto, pero lo tengo que decir. Algunos dicen que la Trinidad es como el huevo, que es el cascarón, la clara y luego la yema. Otros dicen que la Trinidad es como el agua en sus tres estados, líquido, sólido, que es el hielo, y gaseoso, que es el vapor. Y algunos mencionan incluso un trébol. Sin embargo, esto se queda bastante pequeño ante esta idea o esta doctrina que Dios nos ha permitido tener y que debemos estudiar. ¿Por qué es difícil entender esta doctrina? Porque Dios es infinitamente más grande, más glorioso de todo lo que hay. Por tanto, no debemos esperar ser capaces de entenderlo completamente, no al menos en esta vida. Si usted quiere devanarse los sesos para entender y decir, ya lo tengo, permíteme decirle que nuestra mente no alcanza a entender esto. Y la Biblia nos enseña, lo que sí nos enseña es que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Lo vamos a ir viendo estos textos más adelante. Pero también la Biblia enseña que existe solo un Dios. En Deuteronomio 6:4, también ese texto, por favor, preste atención, lo vamos a ver ya en la segunda parte. Es incomprensible, por tanto, para la mente humana finita, ¿cómo pueden ser verdaderas estas dos afirmaciones? Sin embargo, esto no significa que estas verdades se contradigan. Tenemos el texto en el libro de Isaías 55, del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos, está hablando Dios, no son vuestros pensamientos, ni sus caminos
mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y luego hay un texto que personalmente a mí, cuando no logro entender algo, obviamente el Señor nos va iluminando conforme nos vamos compenetrando en su estudio y en la oración. Este texto de Deuteronomio 29:29, que nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La parte amarilla dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y es precisamente la doctrina de la Trinidad, una doctrina difícil, secreta, que pertenece a Jehová. Sin embargo, nos ha dejado en su palabra que existe un Padre, que existe un Hijo y que existe el Espíritu Santo. Y con base a eso, nosotros debemos cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas verdades donde hablamos de una Trinidad y donde Deuteronomio 6:4 nos dice que hay un Dios único? Bien, más adelante en el desarrollo de este tema veremos cómo conciliar estas verdades bíblicas. Partimos entonces que Dios es espíritu y que también es una persona. Para entender esto, vamos a definir la palabra persona o personalidad. Según el diccionario secular, dice que es el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta un individuo y que persiste a lo largo de toda su vida a través de diferentes situaciones. Esta es una definición 100% humana. Entonces, con base en esto, si decimos que Dios es una persona, es porque hay mente que manifiesta inteligencia, manifiesta voluntad, razón, conciencia, manifiesta determinación propia. Entonces Dios, al poseer todas estas características de una persona, es una persona. El hecho de que Dios sea espíritu no significa que no tenga personalidad. Para poder entender esto, vamos a ver algunas características de la personalidad que Dios tiene. Dios tiene mente. Dice Romanos 11:34, dice: porque ¿quién entendió la mente de Dios o quién fue su consejero? Dios tiene inteligencia. Dice Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos. También Proverbios 8:14 dice: conmigo está el poder, el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Me encanta este texto porque dice que Dios es la inteligencia. También parte de la personalidad de nuestro Dios es la voluntad. Salmo 89:17 dice: porque tú eres la gloria de su potencia y por su buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Dios también tiene determinación. Aquel pasaje, me encanta este pasaje porque veo ahí plasmada la voluntad, la determinación de nuestro Dios, cuando Moisés, en lugar de hablarle a la peña, la golpea. Esto le molesta a Dios porque echa a perder el tipo que representaría a Cristo como la peña, a la cual habría que hablarle. Sin embargo, Moisés, en un arranque de enojo, la golpea. Y como consecuencia, Dios le dice a Moisés: verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Ahí está la determinación. Le está diciendo: Moisés, me fallaste. Ya no puedo contar más esto. Entonces vas a ver la tierra de lejos, pero no vas a entrar en ella. Dios también tiene emociones. En Números 11:1
cuando el pueblo se había quejado de que nada más comían el maná y murmuraron de él. Dice, entonces aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Es una emoción, la ira es una emoción. Entonces, vemos entonces que Dios tiene todas estas características de la personal como cualquier ente vivo. Pero, aquí viene lo interesante. Con la llegada de su Hijo Jesucristo a esta tierra, ahora Dios, o Yahvé, o Jehová, como usted le quiera llamar, se revela como Padre personal, ¿sí? En el Antiguo Testamento, como le dije hace un momento, escasamente llamarle Padre apenas si rebasaba la docena de referencias. Sin embargo, ahora con el Hijo se revela como nuestro Padre personal. Efesios 4:6 nos lo dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, hasta aquí hemos visto la personalidad de Dios Padre. Para que una persona pueda ser llamado padre, entonces necesita tener un hijo. De igual forma, para poder ser llamado Padre eterno, necesita un Hijo eterno, un Hijo divino. Ese es Jesucristo. Por eso es que ahora vamos a estudiar de manera rápida la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, que es la máxima expresión de amor del Padre hacia nosotros, demostrado a través de la vida, la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Y al igual que el Padre, Jesucristo es eterno también, según nos lo indica en Juan 17:5, cuando Jesús está orando con sus discípulos, ya casi despidiéndose, les dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, el Hijo de Dios, entonces vemos que es eterno y que tiene la misma gloria que el Padre desde antes de Abraham, antes de Adán, antes de cualquier cosa criada. Esto nos indica que Jesús ha existido siempre, que es el Hijo del Padre eterno y tiene la gloria juntamente con el Padre. Y como podemos observar en estos versículos, Jesús posee los mismos atributos, recuerde ese cuadro comparativo, los mismos atributos divinos que el Padre, según lo vimos en ese cuadro. Vemos entonces que Juan 10:30 también nos dice: yo y el Padre uno somos. O sea, estamos iguales en atributos. Considerando entonces que Jesús es Dios hombre, como tal, ya vimos los atributos divinos, pero ahora como hombre también posee atributos humanos. Es nacido de una mujer. Usted recuerda a Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Gálatas 4:4, Pablo está enseñándole a los Gálatas, le dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como en aquel entonces. También nos dice la Biblia que David proviene del linaje de David, y esto usted lo puede ver en los primeros capítulos de Mateo y en los primeros capítulos de Lucas, donde nos narra cada uno la genealogía del Señor Jesucristo. Según la carne, dice Romanos 1:3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, desciende de David. Jesús
también posee una naturaleza humana completa. Aquí hay un texto que habla precisamente de la tricotomía, es decir, de las tres partes con que está formado el ser humano, que es un espíritu, alma y un cuerpo. Dice Pablo a los Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz los santifica por completo y todo vuestro ser, note el sentido de estas palabras, todo vuestro ser, es decir, toda tu persona, todo lo que veo ahí, que está compuesto por un espíritu que tiene un alma y está en un cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces, todo ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo también. Lo vemos en Lucas 23:46, cuando ya estaba por morir. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. También Jesús tiene un alma. Lo vemos en Mateo 26:38, cuando él está en el huerto de Getsemaní, ya esperando a ser aprendido. Cuando él está orando, dice, les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. También tiene un cuerpo. Porque aquella mujer que fue y derramó un perfume caro, que por cierto, Judas se molestó, dijo, este dinero bien podríamos haberlo utilizado para los pobres. Me suena esta parte. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aquí Jesús está anunciando que ya pronto sería apresado y sería también crucificado. Como hombre, nuestro Dios también padeció y vivió necesidades. Jesús amó. ¿Se acuerdan de aquel joven rico que le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? Le dice, bueno, pues guarda los mandamientos, no robes, no hagas esto, honra a tus padres. Y este hombre muy ufano le dice, pues todo esto lo he hecho, Señor. Jesús le dice, bueno, pues entonces vende lo que tienes y sígame. Este joven se entristeció. Cuando Jesús vio esa reacción del joven, dice que Jesús mirándole, me supongo que lo vio con unos ojos de ternura, de compadecerlo, le amó y le dijo, una cosa te falta, véndelo y dalo a los pobres. Jesús lloró. ¿Se acuerda usted de aquel pasaje cuando Jesús llora en la tumba de su amigo Lázaro? Se angustió también, el Señor Jesús se angustió. Y ya lo vimos, y tomando a Pedro y a sus dos hijos de Zebedeo, en Mateo 26:37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, sabiendo que ya prontamente sería apresado. Jesús también tenía emociones. Usted recordará aquel pasaje que nos habla precisamente de que cuando entra él al templo, le molesta tanto ver todo un mercado, todo un lugar de negocios, algunos turbios, por parte de la sociedad religiosa de aquel tiempo. Se molesta Jesús y dice el texto de Juan 2:15 al 17, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagan de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. También Jesús vemos que se entristeció. Ya vimos este texto cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo. Tuvo sed.
después de esto, sabiendo que Jesús ya estaba todo consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Juan 19:28, cuando ya estaba en la cruz. Jesús tuvo hambre. Dice Mateo 21:18, que volviendo a la ciudad tuvo hambre. Sintió cansancio. Juan 4:6 dice, ahí estaba, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era la hora sexta, más o menos como mediodía, las 12 del día. Dice, cansado del camino, es decir, cansado de caminar, se sentó ahí. Como ser humano, Jesús también fue tentado. Y dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, vemos, con todo esto que acabamos de ver, el lado divino y el lado humano, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Con base a esa doble naturaleza, es decir, la naturaleza humana y la divina, es por eso que Jesús, sin haber pecado, conoce y comprende las debilidades del hombre. Pero también como hijo de Dios, conoce las exigencias de Dios y en esa condición, estando en la cruz, nos reconcilia con Dios. Es por eso que Jesús dijo de sí mismo ser la única salvación, una salvación eterna. Dios mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, es la provisión de Dios para nuestra salvación, el único camino al Padre, la imagen de Dios invisible, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, llegamos a la mitad de este video, bastante pesado con su contenido doctrinal. Por favor, estúdienlo con paciencia y pues queremos agradecer su atención. Déjenos sus comentarios ahí donde aparece el correo electrónico. Y recuerden, mi estimado amigo y hermano, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Y para que esto suceda, comparta la palabra de Dios, comparte incluso este material. Gracias por su atención y que Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima clase el domingo siguiente.